Bendiciones, familia de New Hope y amigos. Soy el pastor Juan Jaramillo y hoy en este momento tenemos aquí una palabra para todos ustedes que nos acompañan. Quiero hablar sobre algo que creo que todos en algún momento venimos a preguntar: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Y hoy en este día quiero tratar ese asunto. Entonces, vamos aquí a la palabra del Señor en Isaías capítulo 46, versículo 10. Estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual y la palabra dice así: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Amén. Y ese es Dios que nos está hablando por medio del profeta Isaías. Y algo muy interesante aquí es que Dios nos dice, nos anuncia que Él anuncia desde el principio lo que va a pasar al final. En otras palabras, cuando Dios va a hacer algo, Él empieza con el final. Y nosotros estamos en el principio, pero Dios ya está en el final. Y, y vamos al encuentro para encontrarnos con la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, ¿verdad? El propósito de Dios para su vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros que nacimos y estamos ahorita viviendo ahorita sobre la tierra, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Por ejemplo, yo tengo mi padre, ¿verdad? Mi mamá, pues ella ya descansa en paz en el Señor, pero mi padre, y eso me hace a mí un hijo. Tengo un propósito soy llamado ser hijo, ¿ve? Y también soy hijo de Dios, porque he dado mi vida a Cristo, lo he confesado como Señor y Salvador, y creo, ¿verdad?, en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, y también, ¿verdad?, que Él resucitó el tercer día, y ahora yo también he resucitado a un nuevo hombre, a una nueva criatura, y soy hijo de Dios. Tengo ahora un propósito, que ahorita voy a entrar más ahí, pero también, ¿verdad?, estoy casado y tengo mi esposa y eso me hace un marido. Ahora tengo un propósito, tengo un llamado también en cumplir mi responsabilidad de ser un esposo. Y también soy padre porque tengo hijos, ¿verdad? Entonces hay que también cumplir ese propósito. Todo esto Dios lo puso dentro de mí para que yo lo pudiera llevar a cabo. Así como soy pastor, ¿verdad? Muchos años atrás, cuando estaba en el colegio, yo quería ser un ingeniero, un aerospace engineer. Quería trabajar en la NASA, quería ir trabajar con números, calcular, diseñar y todo esto quería hacer. Pero Dios tenía un llamado de mí. En otras palabras, Dios empezó con el final y Él vio que yo tenía un corazón, que Él podía usar mi vida. ¿Para qué? Para ser un pastor, para ser un pastor que apacentara las ovejas, cuidara de las ovejas, alimentara las ovejas, que protegiera las ovejas, que cuidara las ovejas, que instruyera a las ovejas para que fueran ¿qué? Hijos y hijas maduras en Cristo Jesús. ¿Ve? Todo esto Dios me ha concedido, es un propósito que Dios ha puesto aquí en mi vida para yo cumplirlo. Y usted también tiene propósito que Dios lo ha llamado a hacer. Ahorita quizás usted es hijo o esposo, esposa, o a lo mejor usted es un empleado en una, uh, en una compañía o ¿verdad? En un trabajo, o a lo mejor usted tiene su propia com, compañía donde usted, ¿verdad?, está encargado sobre gente. Todo eso es propósito de lo que Dios ha puesto en nosotros. Nos ha capacitado con lo que necesitamos. ¿Para qué? Para cumplir su propósito aquí en la tierra. Uno de los propósitos que nosotros tenemos como hijos de Dios es predicar el Evangelio de Cristo Jesús, de predicar el Evangelio del reino de Dios también aquí en la tierra. Hay gente que todavía no lo conoce, que ellos también, ¿verdad?, tienen que saber que Dios los ama, que Jesucristo dio su vida por ellos en la cruz del Calvario
Y Él murió por todos nosotros y por ellos también. ¿Por qué? Porque somos pecadores y no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos de una eternidad condenados al, al infierno y al lago de fuego. Pero por la misericordia de Dios, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, ahora creemos en el único Dios, verdadero Dios, quien es Jesús. Y ahora le servimos a Él. Y esto también nos ha dado ahora vida eterna juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día y ahora nosotros también hemos resucitado cuando nos bautizamos, ¿verdad? Salimos de las aguas, fue nuestra resurrección a un nuevo hombre. Tenemos un propósito, un llamado de compartir el evangelio con la gente, especialmente con los familiares que no lo conocen todavía, ¿verdad? Hermanos o hermanas, amigos, todo esto Dios nos ha llamado a predicarles, a enseñarles que Cristo los ama y tienen ellos también, pueden ser parte de la familia de Cristo. Ahora, Dios nos llama y tenemos este llamado para cumplir. Ya les compartí una de las responsabilidades que tenemos y es de compartir el evangelio. Pero Dios quiere usar su vida también. ¿Ve? Usted puede decir, pero pastor, ¿qué debo hacer? No dejes de asistir a la iglesia. Eso es algo muy importante que tienes que hacer. Tienes que congregarte. Hay mucha gente hoy que va cuando a ellos les da la gana o cuando a ellos se les ve conveniente que ahora van a ir. Eso es vivir, estar alejándonos más de la voluntad de Dios. Cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Formamos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados para el propósito de ¿qué? De unirnos, estar unidos y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y juntos, ¿qué? Juntos obrar y trabajar, ¿verdad? Para la obra del Señor. No dejes de leer la Biblia. Hay muchos creyentes que no leen la Biblia o muy poco la leen o no la leen ni siquiera. Eso es parte del propósito para que usted venga a conocer cuál es el plan que Dios ha puesto en su vida. Dios le va a revelar su propósito. No dejes tampoco de orar, de tener un momento íntimo con Dios, de buscar a Dios, de estar dentro de su presencia. Eso es parte del propósito de Dios también, que usted tiene, que ahora tenemos de buscarlo. Cuando no le servíamos a Cristo, andábamos buscando los placeres del mundo, ¿verdad? Para muchos de nosotros eran vicios, el tomar, el fumar, cosas, hábitos, ¿verdad? O pasatiempos que andábamos ahí metidos y qué sé yo, pero ahora tenemos propósito de qué? De ser luz y caminar en la luz, ¿ve? De vivir una vida que le honra a Dios, de vivir un ejemplo para aquellos que no tienen esperanza, que vean la diferencia. ¿Qué es servirle a un Dios que nos ama con todo, todo su corazón? Entonces, somos llamados para servir y con este llamado Dios nos quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Como Salomón, el rey Salomón, dice la palabra que él era nos dice, leímos que era como un niño, estaba aprendiendo su oficio como rey. No sabía cómo, pero tenía algo, sabía que era llamado por Dios. Él había mirado la gracia y el favor de Dios, porque lo menciona, que David su padre tuvo favor y gracia de Dios, y Salomón lo reconoció, y Salomón decide de servir, de decirle a Dios, aquí estoy. ¿Y qué le pidió? Sabemos que Salomón le pidió ¿qué? Le pidió sabiduría, porque él decía, soy un muchacho y necesito, no sé cómo hacer la obra de ser un rey, pero él le pidió sabiduría. Tenía la libertad. Cuando usted camina en Cristo, usted va a tener la libertad de pedirle a Dios, ¿verdad?, qué es lo que necesita para cumplir el plan y el propósito de Dios en su vida. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7,
versículo 7 dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Amén. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. Esto implica que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, de nuestra parte. Se nos pide que nosotros estemos, que pidamos, que busquemos y que toquemos también. El domingo voy a predicar un poco más sobre estos 3 pasos, pero esto indica que yo tengo que hacer algo de mi parte. El propósito de Dios no nomás aquí está, no, se revela. Dios nos revela el llamado, el propósito por cual nosotros fuimos creados para servirle. Sabe que mucha gente se pierde en sus carreras, en su educación, en las corrientes de este mundo. Se pierden esas cosas y siente como que no está viviendo la vida. La gente siempre anda en busca. El que no conoce a Dios siempre anda buscando, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque tengo que hacer algo que traiga mi vida, vea, que traiga un sentir, como que estoy cumpliendo algo. Cuando tú entiendes que servirle a Dios te va a ayudar a cumplir y te va a traer el sentido que buscas para tu vida, entonces te vas a quedar pensando, ¿por qué nunca empecé a servirle a Dios como debería servirle? Muchas veces le servimos a Dios porque quizás alguien nos dice que le sirvamos o alguien nos está mandando, pero hay que servirle a Dios del corazón. Eso es parte del propósito también. José, uno de mis favoritos héroes de la Biblia, Dios le había enseñado el final. Cuando empezó con José, Dios le dio sueños y Dios le enseñó que José iba a ser una estrella, iba a tener influencia, iba a gobernar sobre gente. ¿Ve? Entonces, como un joven, Dios empieza a tratar con él, le muestra qué es lo que va a hacer. Yo creo que Dios también te puede enseñar a ti qué es lo que puedes hacer por Él si tú te rindes a la voluntad de Él. Y José empezó a crecer, maduró. Usted conoce la historia de José. Llegó un tiempo donde estuvo en un lugar donde él no quería estar. Era un lugar feo, era un lugar horrible, pero fue una etapa de su vida. Pero algo que vemos de José es que nunca dejó servir. Y con esa actitud, Dios nunca lo dejó. ¿Cuál es tu actitud? ¿Quieres descubrir tu propósito? ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer para que tengas un sentido? ¿Cuál es tu actitud? Mucha gente, aunque es creyente, tiene mala actitud. Tiene mala actitud, murmura. Y hace unos domingos prediqué un mensaje que le intitulé Dejarlos crecer juntos. Y usted lo puede ver por la media social de Facebook. Ahí está el mensaje, usted lo puede revisar. Pero el murmurar, el tener una mala actitud sirviéndole a Dios, no encaja. Tenemos que servirle a Dios porque queremos tener sentido, queremos conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que José le servía a Dios. Él tenía responsabilidades en la prisión. Él estaba encargado, lo pusieron encargado de otros prisioneros, pero nunca dejó de servir. Siempre lo hizo. ¿Por qué? Porque el final todavía no había llegado. Todavía había más que José necesitaba que hacer, pero nunca se dio por vencido. Nunca. Y hay creyentes que se dan por vencido. Ahorita hay gente que ha dejado de asistir a la iglesia.
Ese es un error. Ese es un error porque Dios no te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que vayas a la iglesia cuando tú quieras o cuando te es conveniente. No, hay que asistir, hay que reunirnos, hay que juntarnos, adoramos a Dios juntos, escuchamos la palabra, la fe aumenta, nos fortalecimos y creemos por más. ¿Vea? Usted no va a la iglesia, ¿cómo crece su fe? Usted está nomás escuchando las noticias, usted se llena la mente de basura. Le entra el temor, le entra la duda, la ansiedad le va a entrar. Y usted se va a quedar entonces pensando cuando algo le está pasando en su vida, ¿qué va a pasar? Ser fiel. Sabe que Dios nos dice que hay que ser fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fiel. No te des por vencido. No dejes de leer tu Biblia. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a aprender la voluntad de Dios si no lees la Biblia? Si nomás te pasas el tiempo mirando ahí Netflix o vea lo que estás mirando. Tienes que hacer tiempo para Dios. Tienes que hacer tiempo para Dios. ¿Cómo buscas? ¿Cómo encuentras? ¿Cómo tocas para que se te abre? ¿Cómo pides? Si todo el tiempo lo pasas en lo que el mundo te está ofreciendo. Cristo nos salvó del mundo, nos sacó del mundo para estar aquí ahora en el reino de Dios. Hay que vivir esta vida para Dios, servir a Dios. No dejes de tener un tiempo íntimo con Dios, de estar con Dios íntimamente, de orar, de interceder, de creer, de declarar la palabra de Dios. Siento el Espíritu Santo en este momento y con eso termino esta enseñanza. No le digas a Dios que no. El momento que dejas de servir a Dios, el momento que le dices a Dios, no, ya no quiero, no te vas a hallar. Vas a andar busca y busca y busca. Y lo que buscas no te va a llenar. No vas te vas a regresar como cuando estabas en el mundo. En el mundo buscábamos ya sea relaciones, vicios, droga más fuerte, pasatiempos más divertidos para llenar, ¿verdad? Calmar el alma que estaba clamando, algo que era un hueco que no podíamos llenar y nunca se llenó con las cosas del mundo. Pero el momento que venimos a Cristo, Cristo sació nuestras vidas. ¿Por qué creen ustedes que muchos de nosotros nos desahogamos con Dios? Porque vino el amor de Dios y nos llenó. Todo lo demás, Dios lo limpió, lo echó fuera para llenarnos con su amor. Y hoy, en este día, te quiero recordar que tienes un propósito con Dios. No te creas del diablo que no tienes nada que ofrecer. Tienes algo que ofrecer. Tienes algo que dar. Tienes algo que Dios te ha llamado y Él quiere que lo cumplas en tu vida. Sabe que hay gente que se está agradando. Muchos de ellos de la escuela preparatoria dicen, pues ya me agradé, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ir al colegio, voy a estudiar otra vez. Y como que no tienen ganas, no buscan ese sentido. Y luego hay otros que se van a agradar y están bien contentos y están bien alegres, que se van a agradar de la preparatoria y que ahora van a entrar al colegio. Tienen otra perspectiva, que ahora inicia nuevo camino. Dios te ha llamado para que le sirvas con un propósito en tu vida. Dios no ha terminado contigo, ni conmigo. Veremos la voluntad de Dios cumplirse en nuestras vidas. Acércate a Dios con todo el corazón.
Estamos en tiempos últimos y la venida del Señor está cerca. ¿No quisieras que Dios te usara lo máximo que Él pueda usar tu vida? Que Dios usara toda tu vida, con todo el corazón, servirle a Dios sin quejarte, sin murmurar, nomás de serle fiel y decirle: Señor, aquí estoy. De no compararnos con otros, pensando que lo que ellos tienen es lo que nosotros necesitamos. Lo que usted necesita lo tiene Dios. Lo que yo necesito lo tiene mi Rey. Para mi vida, para su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Ahorita hay gente que me está escuchando. Ahorita en el nombre de Jesús, yo intercedo por ti. Que no te canses, que seas fortalecido, que tu fe aumente, que entiendas que tu propósito no ha terminado, que tienes vida en Cristo y Dios quiere usar tu vida. No le digas que no. Déjate ser usado por Dios. Dios tiene grandes planes. Él anuncia el final desde el principio. Y tu final es un final grande y brillante en el nombre de Jesús. Te amo, te bendigo. Soy el apóstol Juan Jaramillo. Te esperamos el domingo aquí a las 11 de la mañana. Tengo una prédica para todos los graduantes del este año 2021 y del año pasado también, que no pudimos celebrarlos. Pero también para todos es el mensaje. Yo sé que Dios te va a hablar. Cumple tu propósito en Cristo Jesús. Te amo. Bendiciones.